Hola, el capítulo 7 del curso comprende tres ejes temáticos. En primer lugar, el principio de los efectos relativos y un conjunto de figuras que con diferentes alcances hacen excepción a dicha premisa. En segundo lugar, la revisión del contrato por razón de desajustes en el equilibrio de las prestaciones. Y en tercer lugar, la interpretación, calificación e integración de los contratos como actividades inherentes a la determinación del contenido y los efectos de la reglamentación acordada. Vamos a comenzar. Efecto relativo. Con relación a las consecuencias jurídicas de los contratos, rige el principio de relatividad o efecto relativo. Ello quiere decir que, como regla, el contrato solamente produce efectos entre las partes contratantes. Se trata de un resultado absolutamente lógico. Los efectos no pueden recaer sino sobre quienes han manifestado su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El contrato solo vincula a las partes, es decir, a las personas que componen los centros de interés de la relación jurídica contractual. Siendo así, los terceros no pueden resultar obligados ni tampoco tienen derecho a exigir nada. Ahora bien, el principio de la relatividad de los efectos no significa que el contrato no exista para los terceros o que no resulten alcanzados por absolutamente ninguna consecuencia legal o que no les sea oponible. Así como el contrato no puede tener por objeto una operación jurídica para perjudicar a terceros, estos tampoco pueden interferir o entrometerse en el contrato celebrado por otros. Los terceros tienen el deber jurídico de respetar las relaciones contractuales ajenas. Cabe preguntarse entonces, ¿quién es parte del contrato? Lo es quien actúa en nombre e interés propio, vale decir por sí y para sí. Quien actúa en nombre propio pero en interés ajeno, esto es por sí y para otro. Quien se hace representar cuando el representante actúa en el marco de sus facultades y haciendo saber al tercero que lo hace para otro. También quien manifiesta su voluntad contractual mediante corredores o agentes sin representación. Estos colaboradores operan simplemente como mensajeros o vehículos transmisores de la voluntad de otro. ¿Los efectos del contrato se transmiten a los sucesores universales? Para responder esta pregunta, primero debemos recordar que los sucesores universales son aquellos a quienes se les transmite todo o una parte indivisa, o sea, una porción sin determinación de sus componentes del patrimonio de otro. Ellos pueden serlo por causa de muerte, es el caso de los herederos legítimos o testamentarios, o por acto entre vivos. Así ocurre, por ejemplo, cuando dos sociedades se fusionan para dar nacimiento a una nueva. La regla es que las consecuencias jurídicas del contrato se extienden tanto en su faz activa como pasiva, vale decir, tanto los créditos como los débitos, a los sucesores universales. De esta manera, un contrato puede tener partes originarias, o sea, las que celebraron el contrato, y partes derivadas, es decir, a quienes se les transmitió la relación jurídica contractual en virtud de una sucesión universal, sea por causa de muerte o por un acto entre vivos. Pero la mencionada regla tiene algunas excepciones. Primera, que los contratantes originarios hayan tenido especialmente en cuenta las cualidades, condiciones, características o aptitudes personales de la otra, de manera que las obligaciones estipuladas en el contrato solo pueden ser satisfechas personalmente. Tal limitación solo aplica a los contratos que crean obligaciones. Segunda, que la naturaleza misma de la obligación resulte incompatible con su transmisión. Así ocurre con ciertas estipulaciones sobre el derecho de imagen, por ejemplo. Tercera, que la ley determine la extinción del contrato cuando se muere el contratante originario. Cuarta, que las partes establezcan la no transmisibilidad del contrato más allá de la personalidad o no de las prestaciones. Incorporación de terceros. Existen un conjunto de figuras en que los terceros, ajenos a la relación jurídica contractual, adquieren derechos o contraen obligaciones sin haber sido partes. Estamos entonces frente a hipótesis que hacen excepción al principio de relatividad de los efectos contractuales. Contrato a nombre de tercero. En consonancia con las reglas estudiadas en materia de representación, se dispone que el contrato celebrado para otro sin representación suficiente es ineficaz, más precisamente nulo.
Esto quiere decir que la ausencia de representación impide que el contrato surta efecto con relación a esa persona para la cual se dice estar obrando, pero tampoco resulta obligado el falso representante, puesto que no actúa en nombre propio. Sin embargo, la ratificación expresa o tácita permite subsanar la falta o defectos representativos. Incluso el código determina que la ejecución del contrato supone una ratificación tácita. Contrato a cargo de tercero. En este caso se promete el hecho ajeno, es decir, una prestación a cargo de otro. Quien así lo hace puede asumir dos clases de compromisos. En un caso, hacer todo lo razonablemente a su alcance para que el tercero acepte la promesa. En otro caso, garantizar que la promesa será aceptada por el tercero. En la primera hipótesis, el promitente asume una obligación de medios, siendo responsable solo si el tercero no acepta la promesa por su culpa, por ejemplo, por no brindarle adecuada información. En la segunda hipótesis, el promitente asume una obligación de resultados, siendo responsable si no obtiene la aceptación del tercero. Cuando el tercero acepta la promesa, la relación jurídica contractual queda configurada entre él y el cocontratante acreedor del hecho ajeno. Así ocurre porque el promitente ha cumplido con el compromiso asumido. Estipulación a favor de tercero. Lo más común es que los beneficiarios de las prestaciones acordadas sean las mismas partes del contrato. Pero también es posible que el contrato sea a favor de tercero, es decir, que el beneficiario inmediato de las prestaciones a cargo de una de las partes sea otra persona. De este modo, en el contrato a favor de tercero, una de las partes, llamada estipulante, acuerda en su propio nombre e interés, no en representación de nadie, que la otra parte, llamada promitente, quede obligada hacia un tercero determinado o determinable, llamado beneficiario, a cumplir una cierta prestación. La estipulación a favor de tercero hace surgir dos tipos de relaciones jurídicas. Una entre las partes del contrato base, esto es, estipulante y promitente. Otra entre el promitente y el tercero beneficiario. Relación jurídica esta última que nace desde el momento mismo de la estipulación en su favor, sin necesidad de aceptación. Mientras el tercero beneficiario no acepte la ventaja, el estipulante puede revocar la estipulación, a menos que haya renunciado expresamente a dicha facultad al momento de celebrar el contrato base. Cuando el tercero beneficiario acepta la estipulación en su favor, se consolidan los derechos en su patrimonio, es decir, adquieren firmeza, en tanto que hasta ese momento el estipulante podía cancelar el beneficio. Cabe señalar que el vínculo jurídico entre el promitente y el beneficiario es de carácter creditorio, pero no se trata de una relación contractual, pues entre ellos nunca hubo acuerdo de voluntades. Además, ella puede resultar afectada por incidencia del contrato base, como ser, por ejemplo, el incumplimiento de la prestación a cargo del estipulante. El estipulante, quien evidentemente tiene un interés en el cumplimiento de la estipulación, puede exigirle al promitente que cumpla con la prestación o resolver el contrato por incumplimiento. Sin embargo, el tercero no puede quedarse sin beneficio, a menos que esté de acuerdo con la resolución del contrato base. Si el beneficiario no acepta la ventaja o el estipulante la revoca antes que sea aceptada, la estipulación debe cumplirse en favor del estipulante. Para comprender cabalmente el funcionamiento del contrato a favor de tercero, es preciso indicar que también entre el estipulante y el tercero existe normalmente una relación jurídica que justifica la estipulación. O sea, no ocurre de la nada o porque sí. Teniendo en consideración que la figura altera la relatividad de los efectos contractuales, según hemos explicado, en caso de duda corresponde entender que no hay estipulación a favor de tercero. Ejemplos de contrato a favor de tercero hay muchos. El contrato entre el emisor de una tarjeta de crédito y los comercios adheridos, el contrato entre la empresa de medicina prepaga y los profesionales de la salud o instituciones médicas, el contrato entre la clínica y los profesionales de la salud, los seguros de vida, el contrato de transporte para los trabajadores de una empresa, etc. Contrato para persona a designar. Aquí cualquiera de las partes se reserva la facultad de designar posteriormente a una persona para que asuma su posición en el contrato.
Para un sector de la doctrina estaríamos frente a un supuesto de representación en la medida que el contratante actúa para otro, que por el momento se mantiene en reserva, pero que posteriormente puede ser designado. Ahora bien, según hemos estudiado, no puede haber representación en sentido propio sin que el otro contratante conozca quién es el sujeto del interés. Sería más bien como un derecho a ser sustituido. Esto no es posible cuando el contrato tiene que ser celebrado personalmente, o sea, sin representantes, o cuando la individualización de los sujetos es necesaria desde el inicio. Sería el caso de los contratos con prestaciones personales. El tercero, si quiere asumir la posición contractual de quien se reservó la facultad de designación, debe aceptar en tiempo oportuno, cumpliendo las formalidades del contrato y comunicarlo a la otra parte. Contrato por cuenta de quien corresponda. En este supuesto, el tercero beneficiario resulta del cumplimiento de una condición suspensiva. Cumplida la condición suspensiva, el beneficiario asume la posición contractual. El contrato es celebrado en interés de un sujeto que resultará determinado por el acontecimiento de un hecho futuro e incierto. Subcontrato. El subcontrato es una relación jurídica contractual derivada y accesoria a otra principal que replica total o parcialmente sus prestaciones. Mediante la subcontratación, el subcontratante, quien es parte en el contrato principal, crea en favor del subcontratado, un tercero, una nueva posición contractual. Así, el subcontratante pasa a ocupar en el subcontrato la posición que tiene la otra parte en el contrato principal, al mismo tiempo que el subcontratado pasa a ocupar la posición que tiene el subcontratante. Consiste, en otras palabras, en una suerte de desprendimiento del contrato principal en otro accesorio, en el cual una de las partes en el primero, el subcontratante, se repite en el segundo. Ejemplos de subcontratación encontramos en el contratista de una obra civil que subcontrata ciertos tramos o partes de la ejecución de la obra, el locatario que subalquila habitaciones o espacios para oficinas, el profesional que terceriza algunos de sus servicios, etc. Como regla, las prestaciones pendientes de cumplimiento pueden ser subcontratadas total o parcialmente para que las cumpla el subcontratado. Obvio que ello no es posible cuando se trata de prestaciones personales. También las partes pueden prohibir la subcontratación, se trate o no de prestaciones personales. Lo particular del subcontrato es que el subcontratado tiene acción directa contra la otra parte del contrato principal. Es decir, puede demandarlo siendo que no ha contratado con él. Ello significa, ni más ni menos, que le puede exigir las prestaciones pendientes de cumplimiento con relación al subcontratante. El subcontratista de una obra civil, por ejemplo, podría exigirle al comitente el pago del precio. Y la parte del contrato principal que no ha celebrado el subcontrato puede ejercer en nombre e interés propio las acciones que tiene el subcontratante contra el subcontratado. El comitente de una obra, por ejemplo, podría exigirle al subcontratista la reforma de una obra mal hecha. Finalmente, cabe señalar que dado el carácter accesorio del subcontrato, la extinción del contrato principal produce necesariamente la extinción del contrato derivado. Contratos conexos. El fenómeno de los contratos conexos, también denominados contratos coligados o grupos o redes de contratos, plantea la posibilidad de comunicación de efectos entre contratos autónomos. Los contratos conexos existen, entre otras causas, porque las empresas complejizan sus estructuras contractuales para disminuir riesgos o costos, porque los consumidores demandan cada vez más bienes o servicios, porque determinados fines económicos no pueden lograrse sino a través de múltiples contratos conectados entre sí. Para que exista conexidad contractual es necesario, primero, que los contratos sean autónomos, no lo serían, por ejemplo, los subcontratos. Segundo, que se encuentren vinculados entre sí por la misma causa fin objetiva, o sea, el grupo de contratos debe perseguir el mismo fin económico. Tercero, que la finalidad económica única esté presente desde el inicio, vale decir, no hay conexidad si ella es ocasional, temporaria o posterior.
Cuarto, que los contratos poseen interdependencia funcional con miras a obtener la finalidad económica deseada. Podríamos decir todos para uno y uno para todos. La finalidad común puede estar determinada por la ley, por las partes de manera expresa o presupuesta por ella y desentrañada mediante la interpretación del contrato. Los contratos conexos deben interpretarse como un todo, en conjunto o de manera integral. El contratante que invoque la conexidad deberá probarla y así podrá hacer valer los incumplimientos ocurridos en un contrato del cual no es parte y hacer valer la extinción de un contrato del cual no es parte cuando ello frustra la finalidad económica común. Como pueden notar, la conexidad contractual permite ciertas excepciones al principio de los efectos relativos. Revisión del contrato. Conforme al principio de la autonomía privada, el contrato válidamente celebrado, esto es, que satisface los requisitos estructurales, no puede luego ser alterado sin la concurrencia de la voluntad de las partes. La revisión del contrato consiste, por el contrario, en el análisis de las estipulaciones para determinar si su contenido debe mantenerse o modificarse según diferentes hipótesis normativas. Revisar el contenido de un contrato supone entonces relativizar en cierta medida el principio de la autonomía de la voluntad. Que las estipulaciones hechas por las partes puedan modificarse con posterioridad sin necesidad de mutuo acuerdo implica claramente una flexibilización del efecto obligatorio de los contratos. Hay casos particulares en los cuales la ley autoriza al juez a modificar el contenido del contrato, o sea, a readecuar o dejar sin efecto lo que las partes convinieron. En este sentido, el abuso del derecho permite revisar el contenido contractual cuando una de las partes ejerce de manera abusiva una posición dominante. Lo mismo ocurre con la estipulación de cláusulas abusivas. Pero ahora nos corresponde estudiar las figuras que de manera específica habilitan una corrección de los desequilibrios contractuales. Lesión. Si bien la lesión se encuentra regulada en nuestro derecho como un vicio o defecto originario de los actos jurídicos, su campo de aplicación natural son los actos jurídicos bilaterales de carácter patrimonial, o sea, los contratos. Su estudio, además, corresponde a la corrección de los desequilibrios contractuales en la medida que puede dar lugar a la adecuación del contrato lesivo. Vale recordar que Vélez-Sarsfield ni siquiera contempló la llamada lesión objetiva, legislada en algunos códigos de la época, bajo un criterio liberal individualista sin límites. En el sistema del Código Civil originario, no era cuestionable un contrato por evidenciar una desproporción o desequilibrio prestacional exagerado. La reforma del año 1968 incorporó la lesión objetiva-subjetiva con similares alcances a los actuales. Según la actual redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, es posible demandar judicialmente la nulidad o adecuación del contrato cuando: primero, una parte saca provecho de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra. Se tratan estos de elementos subjetivos, la vulnerabilidad del lesionado por un lado y la explotación de esa situación por el lesionante por el otro. Segundo, el lesionante obtiene de esa manera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada sin una razón atendible que la justifique. Estamos en este caso ante un elemento de carácter objetivo. Cabe puntualizar que la necesidad puede ser material, es decir, económica o de acceso a ciertos bienes o servicios indispensables, o también moral, o sea, de naturaleza afectiva o espiritual, tal como recuperar la casa de la niñez. La debilidad psíquica existe por cualquier patología que disminuya el raciocinio sobre la celebración de un contrato. Puede ser una depresión aguda que no necesariamente coloca a la persona en una incapacidad o restricción de ejercicio. Y la inexperiencia se vincula con la falta de conocimiento que se adquiere con el uso y con la práctica, que si bien cualquier persona puede resultar perjudicada cuando se trata de un negocio que desconoce, es más factible que ello suceda con personas menos instruidas. El aprovechamiento, que es el requisito subjetivo más difícil de acreditar,
se presume cuando la desproporción prestacional es tal que no necesita el más mínimo análisis. En ese caso, el cocontratante demandado es quien tiene que probar que no hubo explotación de las subjetividades de la otra parte. El afectado puede solicitar el reajuste equitativo del contrato lesivo, o sea, reacomodar la entidad de las prestaciones para que el contrato quede equilibrado, o la nulidad del contrato con la consecuente retroacción de efectos a la situación anterior más la reparación de daños. Aunque el lesionado pide la nulidad, su acción queda convertida en reajuste cuando así lo solicita el demandado en la contestación de la demanda. Queda claro de este modo que la prioridad es recomponer el equilibrio del contrato. La lesión no opera en los contratos gratuitos porque allí no puede existir desproporción en las prestaciones, dado que los sacrificios recaen únicamente sobre una de las partes. Imprevisión. La teoría de la imprevisión, desarrollada fundamentalmente en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, comienza a tratarse en la doctrina y la jurisprudencia nacional para dar respuesta a los desequilibrios prestacionales ocasionados por las recurrentes crisis económicas de nuestro país, sea como consecuencia de la pérdida de valor de nuestra moneda, devaluación, o la suba generalizada de los precios, inflación. Es posible que las prestaciones a cargo de una de las partes se tornen excesivamente onerosas, alterando de esa manera el equilibrio considerado por las partes al momento de la celebración del contrato. La revisión contractual por imprevisión permite que una de las partes plantee la readecuación o extinción total o parcial del contrato cuando ocurre un cambio anormal, sobrevenido e imprevisible en las circunstancias tenidas en cuenta al momento de su conclusión, siempre y cuando ello ocasione un recargo sustancial en la onerosidad de la prestación. Los requisitos son: en primer lugar, el desencadenamiento de un acontecimiento posterior al nacimiento del contrato, que sea un suceso totalmente ajeno a las partes, como descalabros macroeconómicos, restricciones a las exportaciones, sequías, incendios, etc. Que las partes no hayan podido prever actuando con debida diligencia, porque si pudieron anticiparse a esas circunstancias, quiere decir que asumieron sus consecuencias. Y que sea una alteración de carácter absolutamente fuera de lo normal. Hoy en día, por ejemplo, una inflación anual del 100%. En segundo lugar, que el evento extraordinario afecte sustancialmente el equilibrio del contrato, volviéndose excesivamente onerosa la prestación a cargo de una de las partes. Ese incremento puede ser por tener que cumplir mucho más o por tener que recibir mucho menos. En tercer lugar, que el afectado no esté en mora, dado que a partir de ese momento asume los riesgos por su falta de cumplimiento en tiempo oportuno. La imprevisión se aplica a los contratos conmutativos de ejecución diferida o de ejecución permanente, es decir, a todos los contratos donde la dimensión de los sacrificios prometidos por las partes se conocen desde el inicio y en los cuales existe un espacio temporal entre la celebración y el cumplimiento. Y asimismo, a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad sobreviniente proviene de un evento ajeno al área propia del contrato. El rendimiento de una cosecha, por ejemplo, puede ser considerado aleatorio por las partes, pero no que su cotización quintuplique el valor. Con relación a los contratos gratuitos, si bien el código no lo prevé de manera expresa, la doctrina interpreta que también allí debe funcionar este remedio en consonancia con el principio de la buena fe. Otra particularidad que incorpora el texto del Código Civil y Comercial de la Nación es que no solo pueden invocar imprevisión quienes han sido parte del contrato, sino también un tercero, lo cual supone una excepción más al principio de la relatividad de los efectos contractuales. Sería el caso, por ejemplo, del beneficiario de un contrato a favor de otro. Los cesionarios de posición contractual y los sucesores universales en realidad no son terceros, sino partes derivadas. La imprevisión puede plantearse como acción o como excepción, esto último ante el cumplimiento solicitado por la otra parte. En cuanto a los pactos sobre imprevisión, desde mi punto de vista, las partes pueden convenir diferentes situaciones, mecanismos, instancias o procedimientos de renegociación por imprevisión, siempre y cuando no se disminuyan los derechos mínimos previstos por la ley.
pienso que estamos ante un orden público de carácter relativo que busca proteger al contratante perjudicado por la excesiva onerosidad sobreviniente. En fin, ¿por qué razón el ordenamiento jurídico permite que se revise, sea modificando o dejando sin efecto, aquello que las partes estipularon en un contrato válidamente celebrado? Pues bien, porque la prestación comprometida por el afectado resultó sustancialmente modificada, porque las partes celebraron el contrato presuponiendo otro contexto, porque se rompe la equivalencia prestacional en los contratos con prestaciones recíprocas, y asimismo porque el contrato se vuelve injusto. Frustración del fin. La frustración del fin ocurre cuando se malogra la causa del contrato como consecuencia de un suceso extraordinario, ajeno a las partes, que supera el riesgo asumido y que modifica las circunstancias tenidas en cuenta al momento de la celebración. En este caso, una de las partes pierde interés en la ejecución del contrato porque se frustra su motivo o razón determinante. ¿Para qué quiero el seguro de viajero si no puedo viajar? ¿Para qué quiero el frac que alquilé si no hay fiesta? ¿Para qué quiero la campaña de marketing si no hay show? No es que el contrato quede sin causa, sino que ella no se puede cumplir por una alteración de las circunstancias. Así como se encuentra regulada en el código, la frustración del fin no sería propiamente una hipótesis de revisión contractual, porque solamente autoriza a una de las partes, la afectada, a declarar la extinción del contrato. Si la frustración es parcial, o sea, comprende algunos motivos determinantes, no la totalidad de la causa, no hay la posibilidad de readecuación del contrato. Este tiene que cumplirse para satisfacer el fin que todavía puede ser realizado. Esa frustración debe ser definitiva, esto es, para siempre, no una alteración meramente pasajera, o bien temporaria cuando el plazo para la ejecución de la prestación es esencial a los fines de satisfacer el interés del acreedor. Así ocurre, por ejemplo, con las obligaciones de plazo esencial. La parte perjudicada es aquella que, por la frustración del fin, perdió el interés en el cumplimiento de la prestación. Cumplidos los requisitos, ella puede declarar la extinción del contrato y pedir la restitución de lo entregado. El ámbito de aplicación del presente remedio es, por analogía, el mismo que la imprevisión. Interpretación, calificación e integración. Interpretar el contrato consiste en determinar su sentido y alcance mediante el análisis de las manifestaciones negociales, cláusulas o estipulaciones. Es una actividad intelectual realizada fundamentalmente por las partes, el juez o el árbitro, tendiente a desentrañar el significado de sus términos. La intención común de las partes o criterio subjetivo es la pauta rector en materia de interpretación de los contratos. Siendo el contrato un producto de la autonomía de la voluntad, resulta coherente que la interpretación esté orientada a comprender las manifestaciones voluntarias tales como han sido expresadas o exteriorizadas por sus autores. El intérprete debe entonces hacer los esfuerzos necesarios para determinar aquello que genuinamente han querido las partes, incluso echando manos a elementos ajenos a las declaraciones escritas. Lo primero que debe tenerse en cuenta para encontrar la intención común de las partes son las cláusulas, como así también otras declaraciones que forman parte del instrumento, pero no consideradas de manera particular o aislada, sino en su totalidad. Lo segundo que debe tenerse en cuenta para encontrar la intención común de las partes, si es que ella no pudiera determinarse por la interpretación contextual, son ciertos elementos extraños a las manifestaciones contractuales propiamente dichas. Puntualmente, las circunstancias de celebración del contrato y las tratativas preliminares, los comportamientos de las partes antes y fundamentalmente después del nacimiento del contrato. La conducta de las partes es, en muchas ocasiones, el mejor indicador de cuál ha sido su intención común. Cuando el sentido y alcance de la reglamentación contractual no puede dilucidarse mediante la intención común de las partes, se aplican entonces una serie de criterios o parámetros objetivos, o sea que no dependen de la intencionalidad de los contratantes. Veamos cuáles son ellos. La buena fe. Las manifestaciones de voluntad deben entenderse que han sido formuladas por personas que actuaron con el cuidado y la previsión propia de contratantes diligentes.
La buena fe impone interpretar el contrato conforme la probidad, corrección, lealtad y diligencia que les requerida a quienes se vinculan mediante esta clase de relaciones patrimoniales. Cuando las declaraciones son oscuras o ambiguas, el criterio objetivo de la buena fe impone dejar a un lado cual pudiera haber sido la voluntad de las partes y toma en cuenta el sentido que normalmente se le asigna a las declaraciones formuladas por un contratante cuidadoso, diligente, previsor, atento. Las partes no se obligan solamente a lo estrictamente expresado en el contrato, sino a todas las consecuencias que pueden considerarse allí comprendidas, en la medida de lo que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Interpretación restrictiva. No corresponden las aplicaciones extensivas o analógicas de los preceptos legales o contractuales cuando ellos ordenan de manera expresa ser interpretados en sentido restrictivo o limitado. En tal caso debe estarse la literalidad de las manifestaciones de voluntad, ni más ni menos. Este criterio no opera con relación a las obligaciones del predisponente en los contratos de adhesión, ni las obligaciones del proveedor en los contratos de consumo. Esta clase de relaciones contractuales tienen criterios de interpretación específicos. Interpretación literal. Las palabras, los comportamientos, los signos inequívocos u otras expresiones no verbales de manifestación de la voluntad deben ser entendidos con el significado que poseen en el uso corriente u ordinario. Ahora bien, nadie impide que la legislación, los contratantes o los usos y prácticas del lugar de celebración le atribuyan a los términos de la manifestación un significado particular o técnico, debiendo en tal caso ser interpretado con ese alcance. Interpretación finalista. También la clase de contrato y su especial función económico-jurídica permite en muchos casos desentrañar el sentido y alcance del acuerdo de voluntades. Interpretación conservadora. El principio de conservación de los actos jurídicos, como asimismo de las cláusulas nacidas por voluntad de las partes, indica que ante la duda debe preferirse el significado que mantenga el acto voluntario. Dicho criterio se aplica cuando del contrato o de alguna de sus estipulaciones es posible hacer dos interpretaciones, una por la eficacia y otra por la ineficacia. Si hubiera más de una interpretación posible en el sentido de la eficacia, sea del contrato o de alguna de sus cláusulas, corresponde aplicar a aquella que mejor se amolde a la operación jurídica que consideraron las partes. Interpretación conforme la confianza, la lealtad y los actos propios. Las cláusulas o los términos del acuerdo deben entenderse según la confianza despertada en el otro, la lealtad esperada de un contratante honesto y asimismo los actos propios realizados anteriormente por alguna de las partes. En este último caso, siempre que se trate de comportamientos con entidad jurídica, por ejemplo, no reclamar o aceptar el cumplimiento de las prestaciones bajo ciertas modalidades. Interpretación conforme el equilibrio contractual. En los contratos a título oneroso, si hubiera dudas sobre el alcance de los derechos o las obligaciones de las partes, corresponde entenderlas en el sentido más equitativo o equilibrado a los intereses de cada una de ellas. Interpretación a favor del deudor. En los contratos a título gratuito, si hubiera dudas sobre el alcance de las obligaciones, corresponde entenderlas en el sentido más favorable al deudor. La calificación es la operación jurídica a través de la cual el juez o el árbitro determina su naturaleza jurídica para aplicarle o no una disciplina legal en particular. Los problemas de calificación se presentan sobre todo con los contratos atípicos mixtos, los atípicos aparentes o cuando las partes intentan eludir un determinado régimen legal. La integración consiste en el mecanismo preestablecido por la legislación tendiente a completar el contenido del contrato, sea por omisión de las partes o por la estipulación de cláusulas prohibidas. La integración permite llenar ese vacío para que el contrato pueda desarrollarse. Las normas imperativas, las normas supletorias en ausencia de pacto contrario y los usos y prácticas del lugar de celebración integran lo manifestado por las partes. La integración también puede ser desarrollada por los jueces cuando las normas los autorizan a rellenar la reglamentación contractual
conforme pautas específicas, los precios de mercado, por ejemplo, o bien criterios generales, tal como la equidad o la buena fe. Hemos terminado con el capítulo 7. Ahora sabemos que los contratos pueden tener partes originarias y derivadas, que existen distintas figuras por las cuales los terceros pueden resultar alcanzados por los efectos del contrato, que la subcontratación implica la comunicación de ciertos efectos entre contratos derivados, a la vez que la conexidad supone la comunicación de ciertos efectos entre contratos autónomos. Vimos que la lesión es un vicio en el nacimiento del contrato, mientras que la imprevisión y la frustración del fin ocurren por acontecimientos sobrevenidos. También estudiamos que existen criterios objetivos y subjetivos para la determinación del sentido y alcance de lo acordado por las partes. En fin, desarrollamos temas de enorme importancia que nos permitirán comprender el alcance y los límites de las convenciones contractuales. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.